Seguimos en primera plana hoy con Stefan Witkowski, especialista en Cuba, y con Armando Valdés Zamora, profesor de civilización latinoamericana. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Pues es Raúl Castro, porque después de una década del poder toca hacer balance como estábamos haciendo hace unos instantes. Empezó a despedirse de la presidencia de Cuba para pasar el relevo este 19 de abril. Raúl Castro, que lleva una década en el poder, desde que su hermano le pasara el relevo en 2008, y ha liderado una cauta apertura, podríamos titular, sin haber logrado completar todas las reformas aprobadas por el Parlamento. Deja en manos del nuevo mandatario, en teoría, Díaz-Canel, vamos a ponerlo un poco todavía en cautela, problemas tan complejos como la unificación de la moneda o la apertura de la empresa privada. Volvemos con Estefan. ¿Qué balance podríamos hacer de esta década? Hablábamos hace un momento de las libertades de prensa, pero ¿qué balance podríamos hacer de esta década de Raúl Castro? Lo primero punto es una visión de Raúl Castro muy lúcida, muy realista y pragmática. Pragmático, pero definió claramente que sería un proceso muy complicado, con contradicciones fuertes y con inercias, denunciando inercias, mentalidad obsoleta. Entonces fue un discurso muy claro, muy lúcido y muy claro. El segundo punto, cambió mucho la relación de la sociedad civil con el poder político y con el Estado cubano. Entonces mencionó muchos cambios en Internet, los viajes, algunos cambios, los debates, los blogs, los debates sobre muchos temas en Cuba, realmente muy interesante de observar cómo hay un dinamismo intelectual en el país. El tercer punto es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que es muy importante. Y el último punto yo lo veo como un hombre que está más o menos preparando claramente este proceso de cambio, pero el papel también, como lo mencionó, de las Fuerzas Armadas y cómo él fue el hombre que fue el jefe de las Fuerzas Armadas y además siempre definió que los frijoles son más importantes que los canones. Esta es su expresión. Los frijoles que los cañones, ¿no? Sí, los frijoles que los cañones. Sí, exactamente, sí. Porque las Fuerzas Armadas tienen un papel importante como herramienta de la modernización económica del país. Y los militares tuvieron un papel importante en control más o menos, no sabemos exactamente en qué proporción, casi más la mitad de la economía cubana con los dirigentes militares que tienen un papel importante en las biotecnologías, turismo y otras ramas de actividad. Este elemento es importante porque además imagino que es Miguel Díaz-Canel, que es un militar, tiene una experiencia también en la escuela militar también, tiene una experiencia internacionalista en Angola, por ejemplo, y otros países. Entonces, esta relación puede ser hecha aquí, a este nivel. Vamos a desarrollar, si les parece, esa idea de la contradicción que me parece tan interesante a la hora de hablar de reformas dentro del régimen para la pura supervivencia del régimen. Es decir, sin encontrarnos con la palabra contradicción, muy difícilmente vamos a llegar a ellas. Pero antes les propongo que escuchen, porque le hemos planteado también esta misma cuestión del balance de Raúl Castro al profesor Arturo López Levy de la Universidad de Texas, y esta ha sido su respuesta. Yo creo que a nivel de cultura política se ha introducido un cambio que abre perspectivas para el futuro, y me refiero a el fin de la estigmatización en el discurso oficial de el mercado y la propiedad privada. Algo que hizo el Sexto Congreso bajo ya el liderazgo de Raúl Castro en 2011 fue que reconoció como parte del modelo cubano, como parte de la economía cubana que se trata de construir, un componente mercantil y la legitimidad de la propiedad privada. Eso en el periodo de Fidel Castro nunca ocurrió. Para Fidel Castro, incluso cuando se hicieron espacios para la propiedad privada y el mercado, fueron presentados en su discurso como concesiones temporales e imprescindibles para la sobrevivencia
de la Revolución Cubana, pero nunca como parte de parte integral del modelo de desarrollo que el país trataba de construir. Escuchaban al profesor Arturo López Levi de la Universidad de Texas. Señor Valdés, profesor Valdés, hablaba del fin de la estigmatización del componente mercantil. Muy interesante ese fin, al menos ese fin ya de la estigmatización, y podríamos conectarlo efectivamente con lo que comentaba Estefan, esas contradicciones para la pura supervivencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando el sistema siente alarmas, él se cierra. Y las alarmas fueron la crisis del chavismo y el cambio de administración en Estados Unidos, ¿no? Entonces el sistema se cierra. Hay un cambio, pero nadie puede negar que la política económica de Cuba es un fracaso total, entre otras cosas, por lo que usted indicaba. Es decir, es una economía dirigida por militares, ¿no? Sobre todo el turismo, por ejemplo. Entonces, no hay que ser un economista para saber que con el componente político, ideológico que tiene la dirección de esa economía, y el resultado está ahí. Para la anécdota, uno puede ver en YouTube, en 2007, este señor que ya está al frente de un país hace 48 años, o más su familia, prometer un vaso de leche a los cubanos, lo cual no ha logrado. Es decir, que en la práctica hay cambios, pero esos cambios no se desarrollan por eso, porque a medida que se van independizando económicamente el ciudadano, el régimen interviene. Y en eso no hay cambio con su hermano. Cuba entrega siempre a sus ciudadanos una cesta básica de alimentos, además de salud y educación gratuitas, que es un poco, digamos, ese contrapunto de los defensores, o al menos de los que justifican en cierto punto el sistema cubano, la educación y la salud. Muchos consideran que esto, sin embargo, no está siendo aprovechado. ¿Cómo hacerlo para que repercuta en la economía y el bienestar de la isla? Es decir, ese capital en cuanto a formación, en cuanto a educación, en cuanto a salud. ¿Cómo hacerlo repercutir para que beneficie a Cuba de una forma más... No sé. Digamos que es algo que se pierde, ese capital, sí, porque el capital está bien, por ejemplo, en la educación, en la educación primaria, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya analfabetos, no sé, quizás 1%, no más. Eso es algo muy bien. El problema es después, es decir, que lo político frena toda posibilidad de explotar ese capital, ¿no? Porque cuando uno hace estudios, después uno llega a la universidad. Y yo me recuerdo, ya eso cambió, pero la universidad estaba cerrada a los católicos y a los homosexuales, por ejemplo. Entonces, eso ya cambió, eso ya se abrió por circunstancias, ¿no? La caída del muro de Berlín y tal. Pero ese capital, y eso sorprende al visitante, ¿no? Ve una persona, ve un médico, ve un profesional que gana 20 euros al mes, habla 3 idiomas y tiene una gran formación. Bueno, no, por la falta de libertades para que se pueda expresar ese capital, es evidente que pierde esa posibilidad. Es un capital que está ahí para el futuro. Estefan. Sí, hay dos economías, una economía formal, una economía informal, dos monedas, complica un poco el ejercicio. Hay dos aspectos de la economía cubana. Hay el aspecto de militares que controlan muchas empresas cubanas, pero son bastante eficientes en sectores dinámicos, biotecnología, turismo y otros. Y los exmilitares fueron, como decir, que tienen una educación, fueron en escuelas de comercio en el mundo, esos militares particular. Además, tienen un respeto muy fuerte en relación del pueblo cubano con las Fuerzas Armadas. Y otro aspecto es una parte muy burocrática y empresas de Estado que no son muy eficientes y mucha burocracia. Esta contradicción es bastante difícil. La complicación del ejercicio es de conciliar la actualización del económico, de la economía cubana, pero conservando la situación económica, la social para la gente, salud, educación. ¿Y eso es factible? En el siglo XXI, en este siglo XXI, ¿eso es factible? Es muy complicado de imaginar un sistema económico y político totalmente encerrado en la economía internacional, además. Es complicado, ¿no? Porque además, existen también las consecuencias del bloqueo americano, que es fuerte, tiene consecuencias también financieras, no tanto para el pueblo, para las empresas, para bancos, para muchos empresarios también que quieren. El problema también, las inversiones extranjeras, que son muy bajas. Exacto. En relación con sería más o menos 2.5 billones de dólares para justamente para
ter taxa de crescimento al mínimo de 4% para que Cuba sea un país totalmente desarrollado. Y luego el papel de China y Rusia. El papel de China y Rusia, que me imagino que demandarán reformas estructurales al nuevo relevo cubano, ¿no? Para poder invertir. China, Rusia, los otros países de América Latina, no únicamente Venezuela y Brasil también, países de Europa. Francia tiene un papel importante también con esta relación. Hay realmente la visita de Estado de François Hollande. En fin, hay muchos intercambios con muchos otros países con Cuba, y es un país que realmente las delegaciones de empresas del mundo entero están en Cuba. Entonces, lo que ha dicho Stefan lo ha traducido muy bien, o lo ha expresado muy bien esta misma semana el ex embajador británico en Cuba, Paul Hart, con una frase de la que les quiero hacer partícipes. Si Díaz-Canel quiere convencer a los jóvenes, tendrá que comunicar que la iniciativa individual y la desigualdad de ingresos son ahora compatibles con los objetivos de la revolución. Y les pregunto, ¿esto es factible? No, señor Valdés. No es posible. Él va a hacer algunas piruetas que ya comenzó a hacer con respecto a la juventud. Él tiene un capital positivo, digamos. Por ejemplo, es un hombre que demostró en Santa Clara que se opuso a la homofobia, cierta tolerancia hacia los homosexuales, creó centros culturales y tal. Pero yo repito, esto de legitimarlo ante la juventud cubana es muy, muy, muy difícil, porque la juventud cubana que uno puede ver fácilmente por los youtubers, ¿no? Hay cada vez más. Necesita, como todas las juventudes, mucho más aperturas hacia el extranjero y muchas más posibilidades y cuando ya el acceso a Internet está tan limitado, por ejemplo, es algo que le impide expresarse. Entonces, todo está en una cuenta que va a comenzar. Sobre todo, yo pienso que eso va a comenzar después que ya Raúl Castro no pueda dominar las cosas. Es decir, a partir de 2021, sí. No, estaba pensando a la homofobia en el caso de Cuba, pero podemos señalar que la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, es directora del CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, y hizo muchas cosas para los homosexuales, las minorías sexuales, los transgéneros, en fin. Es un combate de su vida también, para las mujeres también, y además es una contradicción en una sociedad bastante machista, ¿no? Pero son contradicciones que tiene el país y que las exponemos claramente, claro, sí. Indicaba que no era muy simple para ella, como hija de Raúl Castro, ¿no? Entonces es un ejemplo particular en el país. Pues les quiero agradecer que hayan estado hoy conmigo pasando este tiempo de radio y de televisión con nosotros en Radio Francia Internacional y France 24. Estaremos muy atentos a lo que pase el próximo jueves. Muchísimas gracias a Armando Valdés Zamora y Stefan Witkowski, especialistas en Cuba, en el caso del señor Valdés, profesor de civilización latinoamericana. Veremos lo que pasa el próximo jueves en ese relevo. Nosotros les esperamos aquí en Primera Plana el próximo viernes. Muchas gracias.